Él es el motivo por la cual estamos aquí. Tú eres el motivo, Señor. Tú eres el motivo y la razón por la cual yo canto, Señor. Tú eres el motivo por el cual yo levanto mi oración y mi adoración a ti. Y levanto un altar de adoración. Tu nombre santo es, Señor. Tu nombre santo es. Tu nombre santo es. Alabo tu nombre, mi Señor. Cuando tenga Génesis capítulo 12, dice amén, por favor. Vamos a leer verso 1 de Génesis 12, 1. Quizás va a notar un poquito de diferencia en la Biblia que estoy manejando, pero el concepto es el mismo. Dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre,
y vete a la tierra que yo te mostraré. Verso 2, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Amén. A ver, hagamos una palabra de oración y digámosle: Señor, habla al corazón nuestro esta mañana. Padre bueno, esta mañana que abrimos tu palabra, te ruego que en tu gran bondad, en tu infinita misericordia, nos dé, Señor, la capacidad, la unción, la gracia, la sabiduría para transmitir tu palabra. Y mientras tu palabra se predica, tu Espíritu Santo escriba dentro del corazón de cada uno. En el nombre de Jesús, Señor, suplicamos tu propósito sea realizado, tu gracia y tu bondad. Por Cristo nuestro Señor. Por lo que dice, amén. Siéntense, amados, que están de pie. Bien, estaba meditando en los propósitos divinos. Debo recordarle algo que hablábamos el domingo pasado. Dios, cuando se revela a Abraham, cuando se revela a Isaac, cuando se revela a Jacob, Dios se revela como el todopoderoso, el que todo lo puede. Pero cuando Dios se revela a Moisés, cuando Dios lo envía en esa comisión de liberación, Dios se revela como el Eterno. Diga, el Eterno. Y ahí en esa revelación de Dios con Moisés, me impresiona la idea, y sobre eso quiero girar un poquito, del Dios que tiene propósitos según Él es. Dios es eterno y sus propósitos son eternos. Dios en su revelación con Moisés le dice: yo soy el que soy, yo soy el que existo, yo soy el que es, y soy, eso se traduce, yo soy el eterno. Y como el eterno tengo propósitos eternos. Y entonces, cuando nosotros pensamos y hablamos de la realidad de Dios, del propósito de Dios, fíjese usted que en el capítulo 12 aparece la historia de Abraham, un hombre que cuando vamos a estudiar un poquito su origen, él viene de una cultura y de una familia idólatra. Él viene de la creencia de sus padres de muchos dioses, y como consecuencia de la revelación que Abraham tiene, de la luz que tiene en su tiempo, su vida se le complica. Quizás cuando usted lee, por ejemplo, en el capítulo 11 de Génesis, donde dice en el verso 27, 28, y habla de la familia de Abraham, el verso 28 dice que Aram, que era hermano de Abraham, murió en Ur de los Caldeos. Nuestra traducción dice que murió en Ur de los Caldeos, pero cuando uno estudia en los comentarios del lenguaje original, dice que esa palabra Ur también significa fuego. Eso quiere decir que en aquel entonces, cuando estaba el gobierno de Nimrod, que era el gobernante, ellos, hermano, veneraban a Nimrod como Dios, como el descendiente de los dioses, y cualquiera que tuviera otro pensamiento era opuesto al gobierno que había, y su vida corría riesgo. Ya hablé un poquito sobre esto el domingo pasado, pero ahí dice la Biblia que Aram, que era hermano de Abraham, murió en el fuego de los caldeos. Cuando nosotros
Cuando nosotros vemos históricamente los acontecimientos, tenemos que entender, a veces queremos entender la Biblia con nuestra mente occidental y con nuestro tiempo cultural. Y por ejemplo, déjeme comentarle algo. Cuando la Biblia dice que el ángel llega con María y María recibe la revelación de que va a quedar embarazada, esta niña tiene 16 años. Pero en el entorno histórico de esa época había la costumbre, es una costumbre judía, de que se comprometía el varón con la mujer y estaban desposados, aunque no estaban viviendo juntos, ya eran considerados esposos. Ese tiempo de compromiso, ese tiempo, llamémosle de noviazgo, según para su entendimiento, la mujer estaba ya consagrada, entregada a su esposo y el esposo a su esposa, aunque no habían consumado el matrimonio. En ese periodo fue cuando el ángel, hermano, llega y le da la noticia a María que va a quedar embarazada. Pero lo que nosotros ignoramos es que la legislatura del pueblo de Israel, las leyes que dictaban los rabinos, los líderes religiosos, habían decretado que si una mujer estaba comprometida con alguien para casarse y le era infiel, era peor que una mujer adúltera. El castigo era más severo. Ya de hecho, acuérdense ustedes cuando la mujer adúltera llega delante llevan a la mujer adúltera delante de Jesús y dice: a esta la hemos encontrado en el acto pleno del adulterio. Moisés dijo que hay que apedrearla. Entonces el adulterio era castigado con la muerte. Pero si había una infidelidad en ese periodo, era considerado peor que el acto de adulterio cuando ya estaban casados. A esto me refiero para que usted tenga idea del riesgo, de la aceptación que María tuvo del mensaje del Señor. Es decir, cuando el ángel llega con María y le da el mensaje de que Dios la va a usar, cualquiera de nosotros dice amén, aleluya. Y si yo pregunto aquí a cuántas de ustedes les gustaría haber sido María, sé que todas levantan la mano. Pero hay que ir a ubicarse en el momento histórico, el riesgo que esa niña tomó al decirle amén al Señor. Ese momento de decirle al Señor, sí Señor, iba en contra de la legislación actual, iba en contra de la costumbre, iba en contra de todos los parámetros de fidelidad y de bondad que tenían estructuradas las autoridades en Israel. Por eso, a eso me quiero referir, cuando Abraham, hermano, recibe la revelación de un Dios único. Toda la legislatura, todo lo que estaba en la cultura, todo lo que estaba en la sociedad era contra esa creencia. Y por eso cuando dice la historia que cuando le preguntan a Abraham si él cree en los dioses de su padre Taré, usted sabe, le he contado la historia cómo Abraham destruyó los dioses y le echó la culpa al ídolo mayor, y Taré dijo: no es posible, porque bueno, eso no hace ni nada. Y Abraham está en contra de su cultura, en contra de la sociedad, en contra de su fe. Su fe es diferente. Todo mundo cree en los muchos dioses. Incluso el papá de Taré tenía muchos ídolos. Yo no sé si cuántos de aquí, quizás los nacidos aquí no tengan esa experiencia, pero los que nacimos en países hispanos y que tuvimos a los abuelos, tal vez tenían vírgenes y santos, y usted entraba a la casa. Yo he entrado a casas donde entra uno a la casa y ahí está la virgen, y pasa un cuarto y ahí está San José, y pasa otro cuarto, y a Judas lo tienen hasta el fondo, hermano. Pero hay ídolos y hay muñequitos. Y entonces Taré, era esa su mentalidad, era esa su fe, su creencia.
Y entonces relata la historia que como hubo oposición, a Abraham lo tiraron en un horno de fuego. Y nosotros recordando esto para que comprendamos lo de Ur de los Caldeos. Y Aram, el hermano de Abraham, dijo: si Abraham sale vivo del fuego, yo me voy a aliar con Abraham. Y Abraham salió vivo del fuego, porque Dios dice la historia esa que lo rescató, lo preservó. Pero Aram entonces lo enfrentaron y le dijeron: ¿y tú del lado de quién estás? ¿De Nimrod o del lado de la sociedad, lo que creemos, o del lado de Abraham? El protestante, el rebelde, ¿sabe usted? ¿No se ha preguntado usted por qué nos dicen protestantes a nosotros? Porque nos dicen: son protestantes. Claro, protestamos contra la idolatría, protestamos contra la mentira. ¿Quién no va a protestar? Pero nosotros aquí en Estados Unidos, fíjese, déjeme contarle algo, y perdone que sea un poquito chismoso, quizás sea mi área esta mañana. Pero yo sé que hay personas aquí que su mentalidad es una mentalidad no solo occidental, sino muy americana. Aunque no tenemos ojos celestes, pero somos muy americanos, somos muy, en ese sentido, muy democráticos, somos muy, peleamos derechos. Y aquí usted puede, como me dijo una persona, aquí usted puede pararse y decirle al presidente en su cara lo que quiera y nadie debe callarlo. Y esa es la legislación aquí. Y nuestra mentalidad esa es como que podemos nosotros hacer lo que querramos, ir a la Casa Blanca y decirle lo que sea al presidente, y no, nadie tiene el derecho de callarnos. Hay libertad de expresión, pero a veces equivocamos la libertad con el libertinaje. Pero en aquel entonces las cosas no eran así. Nosotros, hermano, hemos conocido sociedades donde por decir las cosas que usted piensa, lo amenazan y lo matan. Aquí en Estados Unidos usted puede hablar contra el presidente y nadie le va a decir nada, pero vaya a decir lo mismo a Cuba, o a Venezuela, o a los países del Medio Oriente. Mire usted lo que acaba de pasar en Francia, por los insultos. Es decir, hay lugares donde por hablar uno se juega la vida. Yo por eso hablo lo que quiera aquí, porque estoy en Estados Unidos. Pero cuando salgo a otro lado digo: Señor, cubre mis labios. Lo que quiero marcarles es que de pronto le dijeron a Aram, en ese entorno así de idolatría y de presión de Nimrod: ¿tú crees igual que Abraham? Y Aram dijo sí. Entonces dice la historia que le echaron al fuego junto donde habían echado a Abraham. Pero Ur, el fuego de los caldeos, lo consumió, lo mató. Y entonces mire el momento que está viviendo, el entorno. Yo no sé si usted esta mañana le puede decir: Señor, yo te doy gracias por estar en Estados Unidos y estar en California, y gracias por este lugar, Señor. Gracias por la lluvia, gracias por el frío, gracias por los freeways, gracias, Señor amado, por el smog. Qué rico, hermano. Porque aquí realmente gozamos de mucha libertad. Una libertad que hermano amado, en este plano histórico ellos no tenían. Y entonces Dios, hermano, le habla a Abraham y le dice: fíjese, la revelación que este hombre tenía en contra de la idolatría hizo que mataran a su hermano. Yo no sé si usted ha sufrido alguna vez por su fe, pero yo soy testigo, incluso a mí mismo. A mí varias veces por sacar campañas evangelísticas nos apedrearon. Y yo tocaba el bajo, hermano, y de repente vi los techos eran de lámina, y tocando el bajo, ¡pum! ¿Qué fue eso? Gran pedradas, hermano. Y cuando salía uno de la campaña, hermano, tenía que salir uno rapidito porque lo apedreaban. Aquí en Estados Unidos, lo más que le pueden decir a uno es
palabras. Y a veces la gente se molesta con las palabras. ¿Qué tal con las pedradas? Y entonces Dios, lo que quiero llevarles es que Dios le dice a Abraham. Abraham le dice, versículo 1, sé dónde vives, sé el ambiente donde te mueves, sé la cultura donde estás metido, sé la enseñanza de tu padre, pero todo eso que te rodea, Abraham, no va a permitir que tú alcances mi bendición. Por eso le dice Dios a Abraham, vete de tu tierra. Ay, hermano amado, nosotros los inmigrantes sabemos lo que es dejar la tierra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí sabe usted lo que es dejar la tierra o no? Cuando usted dejó su aldeíta allá, hermano, cuando dejó allá su cisterna, porque no había baño, sino allá debajo del palo, allá donde están los coches, allá, hermano, allá, ¿verdad? Usted dijo, ay, me voy, ¿verdad? Y uno siente nostalgia. Y Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes. Y dice, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre. En otras palabras, Dios le está diciendo, quiero que rompas tu cultura, quiero que rompas tu herencia familiar, quiero que abandones esto y te vayas a la tierra que yo te mostraré. Mire, hay lugares, hermano, donde por eso tengo la impresión de que Dios te trajo a esta tierra, porque de no haberte traído a esta tierra, la bendición difícilmente hubiera llegado a tu vida. Difícilmente hubieras conocido el camino de la verdad. Tal vez estuvieras preparándote ya con tu traje de cucurucho. ¿Sí? Porque será nuestra, hermano, mire, mi familia tanto de padre como de madre, hermano, todos estaban encaminados en la idolatría, todos. A mí me cuentan, yo no recuerdo, a mí me cuentan que cuando yo era pequeñito me dejaron en la casa de mis abuelos paternos. Y entonces mi papá ya era protestante, porque mi papá a los 17 años empezó a protestar, protestó contra todo, hermano. Y entonces, hermano, era conocido como el evangélico en el pueblo. Pero cuando yo estaba pequeño, pues mi abuela materna, según decía, yo era su nieto preferido. Se imagina que algo miraba ahí de parte de Dios. Y entonces me dejaron ahí, pero ellos eran católicos. Y entonces la procesión, ¿sí saben lo que es una procesión, verdad? Salía por el pueblo, a rodear el pueblo. ¿Y sabe quién iba delante de la procesión, guiando la procesión? El hijo del evangélico. Mí. Y toda la gente decía, miren al hijo del evangélico delante, porque esa era mi herencia. Eso me enseñaron cuando yo entraba en la casa de mis abuelos. Había un gran cuadro así con un señor así canado de barba blanca, a la par otro señor con barba negra y con una cruz y una palomita en medio. Y yo pregunté de niño, ¿y eso qué es? Y me dijeron, es la Santísima Trinidad. Y uno crece en ese ambiente. Ahora, note esto, cuando hablamos de Abraham, no estamos hablando de que ellos creían en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No, ellos creían en muchos dioses. El Dios del sol, el Dios del agua, el Dios de la tierra, muchos, todos, hermano. Usted puede verla, como hay culturas hasta el día de hoy, hermano, que creen en tantos dioses, como la cultura hindú. No indocumentado, sino la hindú. Ellos creen que los monos son dioses. Ellos creen, hermano, hay culturas donde creen que la vaca es un dios. Y estamos hablando del siglo XXI,
donde hermano usted ve gente que agarra el orín de la vaca y se lo echan. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.